membro fundador da Fundação Jaime Quintanilha, com sede em Santiago. E hoje traz-nos aqui o tema Espanha, uma crise e múltiplos retos. Muchas gracias por su atención, por su invitación a estar hoy aquí presente con ustedes. Y me temo que el tema que voy a desarrollar o intentar desarrollar lo más sucinto y lo más interesantemente posible se aparta un poco de lo que están tratando, que es la educación. Se aparta en cierta medida, porque hablar de la crisis en España, de hablar de los retos complementarios, es hablar también de la crisis de la educación. Yo tenía aquí unos apuntes, una cosa, voy a leer algunas cosas, otras las transmitiré sin ver los apuntes. Realmente la crisis en España, que yo no dejo de ser una humilde persona, pero igual que yo, miles y miles y miles de compatriotas habían llamado, intenta garantizar la situación de alimento de 18 millones de ciudadanas y ciudadanos en situación precaria. Vemos como esta circunstancia está documentada, pero que realmente los responsables económicos de la Unión Europea, los que realmente tienen un peso sustancial a la hora de decir las políticas, tampoco tienen una vocación especial en que esta parte de las capitulaciones previstas para el 2020 sean una realidad. Los valores que presuntamente encarnaba la Unión Europea en su nacimiento, los valores de la Revolución Burguesa del siglo XIX, las señas de identidad de los movimientos republicanos y progresistas, libertad, igualdad, fraternidad, principios humanistas de justicia, de solidaridad, son absolutamente contrarios al rechazo a la ayuda a los seres humanos. Y hoy, desgraciadamente, parecen brillar entre aquellos que tienen la capacidad de decisión dentro de la Unión Europea. Agazapada siempre detrás de una crisis hay una crisis institucional. Efectivamente, yo creo que la mayor parte de los países, por no decir todos, de la Unión Europea tendrían que hacer una revisión, y como es político lo digo, y con tristeza, de la devaluación de la capacidad moral, intelectual, de gran parte de los políticos. La talla que los políticos, es exigible en ellos, la talla de los políticos que dieron razón de ser y vida a la Unión Europea, incluso todos aquellos que fueron protagonistas, y no es añoranza ni es nostalgia, es simplemente cualificar, decir, ha habido un deterioro de la calidad de la clase política. Esto es lamentable porque está influyendo en un deterioro de la calidad de los gobiernos que nos administran, y no estoy hablando exclusivamente de un signo o de otro, porque desgraciadamente afecta a ambos, a cualquier tipo de gobierno que esté pasando últimamente al frente de las administraciones de los países. Realmente este deterioro es preocupante, se refleja en actitudes y en comportamientos donde lo inmediato supera al respeto a la verdad y el respeto a lo que se le debe a las ciudadanas y ciudadanos. Estamos haciendo natural y normal aceptar que un gobierno mienta, que un gobernante nos mienta. Yo no extenderé a otros países lo que en estos momentos observo en el mío, pero puedo decir que en España las máximas representantes de los poderes públicos no solo están haciendo justamente todo lo contrario al programa electoral con el que se han presentado, sino que están ocultando la verdad, por decirlo sin acritud, que diría don Felipe González en su día, una frase muy socorrida de él. Para decirlo sin acritud, están ocultando la realidad y pervirtiendo los valores de la verdad en aras de los intereses electorales inmediatos o en aras de servir intereses ajenos a los intereses del Estado español.
Entonces, yo creo que esto además es una cosa que se sucede también en otros países, no es potestativo de España. Entonces, todo esto contribuye a que la ciudadanía empiece a alejarse de las instituciones. Esto es muy peligroso porque alejarse de las instituciones al mismo tiempo es alejarse de los valores democráticos. Cuando ponemos en tela de juicio el comportamiento de los políticos, tenemos que ser cautos, porque evidentemente tras la política, tras la democracia, solamente hay una cosa que España sabe lo que es, que Portugal sabe lo que es, que Italia sabe lo que es, y que se llama fascismo. Es lo único que hay detrás de eso: el populismo y el fascismo. O sea, la democracia, como diría Winston Churchill, es el menos malo de los sistemas, pero como menos malo es el más aceptable de todos. Por lo tanto, lo que no podemos caer, siendo severamente críticos con nuestros políticos, sean del signo que sea, es pensar que fuera de la política hay vida, fuera del juego político la vida que hay es escasa y muy triste. Y yo creo que los que tenemos unos cuantos años sabemos de lo que estamos hablando y tenemos la obligación moral de advertírselo a los más jóvenes de los que hoy están aquí esta noche. Tenemos una de las situaciones que se están atravesando dentro de esta degradación que se produce a nivel institucional, es la que se refiere a los derechos ciudadanos. Estamos viendo cómo se producen reformas laborales realmente drásticas, tajantes, sangrantes, que deterioran el poder adquisitivo, deterioran la calidad de vida de los ciudadanos, deterioran algo que es importantísimo y que nuestros países, me refiero a España y a Portugal porque es lo que nos toca más próximo, pero también a Italia, no hablamos ya de Grecia, no hablamos de otras situaciones, es el deterioro de las clases medias de estos países. Se está hundiendo la clase media, que es el colchón social que evita las tensiones entre los poderosos y entre los más pobres de todos los sectores. Estamos viendo además que quienes protagonizan estos casos, y cito por vía de ejemplo, sin el menor ánimo crítico, pero contrastando una realidad. En España hay una ministra de Trabajo que se llama doña Fátima Báñez. Esta señora, dentro de su maravilloso, brillante currículum, su único trabajo fue ser administrativa del Partido Popular, que es el partido que está gobernando en estos momentos. Es un caso que es muy característico, digamos, dentro de la partitocracia que ha impregnado la democracia que vivimos, que no es potestativo del Partido Popular. Cito este caso porque se ha producido, es el que vivimos. Esta señora, con esos antecedentes laborales, es la que está haciendo la reforma más cruel, por decirlo finamente, más cruel que se está produciendo sobre la clase trabajadora española. Y lo hace además con el desenfado de alguien que no sabe lo que es tener que esforzarse horas y horas a lo largo del día o años y años para mantener un puesto de trabajo y tener de la noche a la mañana que encontrarse con una edad más o menos alta y encontrarse en la calle y sin tener a dónde ir. Y esto se hace con un desenfado y con un sosiego que solo lo da la ignorancia de lo que es el mundo laboral, como le ocurre a esta respetable señora ministra del Gobierno de España. A todo esto, las prestaciones sociales, el desempleo, las pensiones, la asistencia médica, la farmacéutica, la educativa, son recortadas drásticamente, lo cual no hace más que incrementar la pobreza social. Y la alternativa que se propone frente a todos estos recortes es introducirnos en el túnel del tiempo y devolvernos a los años 50, devolvernos a la beneficencia, a lo que las ONGs quieran hacer por nosotros, a lo que una empresa quiera hacer para tener algo con que desgravar a Hacienda y además hacer propaganda de su bonomía, de su buen comportamiento. O sea, esto es devolvernos hacia el pasado que es todavía mucho más dramático, pero es devolvernos, pues eso, a lo que pasaba en los años 50,
Cuando yo llegué al ayuntamiento en el año 79, al ayuntamiento de La Coruña, y presidí, como decía ahí la señorita que tuvo la cortesía y la deferencia de presentarme, el hospital municipal de La Coruña se llamaba el Hospital de Beneficencia. Nosotros lo reformamos, le cambiamos el concepto, lo integramos en la red de la Seguridad Social. Hoy es un centro oncológico de primera fila que está trabajando con el Servicio Nacional de Salud, el Servicio Gallego de Salud, las Sergas, cambiando totalmente. Eran, en aquellos momentos, aquel hospital de beneficencia eran salas corridas, con apenas un biombo. Yo recuerdo, porque además hice prácticas profesionales como sanitario allí, recuerdo que el biombo aquel se convertía en una cortina más espesa cuando fallecía alguien. Entonces, para evitar el escenario y tal, se ponía la cortina aquella espesa para que los demás no se dieran cuenta, que se lo sabían de sobra, que había fallecido uno de los huéspedes, entre comillas, del centro sanitario. Bueno, pues se nos está intentando devolver de alguna manera aquella historia. Evidentemente nosotros, como país, o sea, somos fruto de una historia atormentada. O sea, claro, la crisis en España, mire, la unidad nacional que tanto se invoca de España es una unidad que se hizo por vía conyugal, se hizo por vía de invasión, se hizo por vía de violencia, sobre reinos, sobre regalías de zonas territoriales, sobre un mosaico de cosas distintas. O sea, cuando hoy se invoca tanto la unidad nacional, la cosa de, oiga, mire, esto está hecho con 50.000 trocitos que se fueron pegando por diversas vías y que una parte del territorio ibérico se llamó España, en fin, al final, y todo esto fue lo que nació desde entonces. O sea, nuestra historia realmente fue una historia cruenta, violenta, con numerosas guerras civiles, con una constante que fue la persecución del progreso y la cultura. O sea, pero no viene de los años 30 y de los años 30, de los años de la posguerra civil, de la última, sino pues, bueno, después de la guerra de la independencia, la guerra contra los franceses, los afrancesados, la gente más culta, la gente constitucionalista tuvo que marcharse del país, pero es que mucho antes los llamados reyes católicos hicieron marchar a los moriscos, hicieron marchar a los judíos, hicieron marchar gente que era industrial, que tenía un conocimiento de la agricultura tremendo, tenía una vocación, formaba parte del tejido que movilizaba la economía del país. Todo aquello se tuvo que marchar. España también es producto de una historia de migraciones constantes del saber y del conocimiento. La última gran inmigración, la penúltima se está produciendo en estos momentos, con las generaciones jóvenes mejor formadas. La penúltima es la del año 36 al 39, cuando una gran parte de nuestros intelectuales tuvieron que irse, y muchos de ellos encontraron acogida, acogo, como decimos en Galicia, en el México del presidente Lázaro Cárdenas, que, como yo digo muchas veces, no debía haber una sola ciudad española, una sola villa española, una sola aldea española que no tuviera una calle dedicada al presidente Lázaro Cárdenas de México, porque allí se acogieron cientos de miles de españoles. Y también cierto es que México tuvo una inclusión cultural impresionante por aquella migración, y es más, una unidad de cardiología ejemplar en el mundo, derivada de médicos españoles que estuvieron allí y que evidentemente sobraban en la España nacional de don Francisco Franco, o del don es una manera de hablar cortés, porque estamos entre amigos, pero le sobraba, pues bien, yo supongo que con un claro, informándole debidamente y con la falange asesorándole, pues le llegaba, ¿no? Realmente es dentro de esta vida tortuosa que yo creo que compartimos bastante con Portugal. Tenemos también lo que fue nuestro imperio, o sea, un imperio hecho a golpe de cristazos, a golpe de crucifijo y a golpe de expoliación, llamemos las cosas por su nombre. Es un pecado original que todavía tenemos pendiente de lavar, que también al lado de eso, justo es decirlo, hemos hecho cosas importantes, muchas, cuidado.
que no seamos tampoco injustos, pero sí hemos expoliado. Y hemos expoliado, en el caso de España, de una manera realmente triste, porque quien se benefició de aquello fue la Iglesia del Concilio post-tridentina, la Iglesia más conservadora y reaccionaria, la aristocracia más casposa, digamos, más inculta, y sobre todo ese dinero fue a terminar en unas guerras que nosotros nunca entendimos, que eran en Flandes, que eran en todo el norte europeo, unas guerras de religión. Yo no sé exactamente, en fin, yo creo que habrá sesudos varones que algún día nos expliquen qué estuvimos haciendo en aquellos países. La infraestructura en España no se mejoró lo más mínimo, al contrario, se deterioró. La demografía en España cayó horizontalmente porque los españoles morían en las colonias que poblaban, morían en estas guerras de la Casa de Austria, que no sabíamos para qué eran, que si eran de la religión, no sé qué, o sea, los pueblos quedaban despoblados, no se invertía un solo duro, no llegaba un duro realmente a decir, vamos, porque por ejemplo, un país que fue justo lo contrario y que realmente hay que sacarle el sombrero, aunque tengamos muchas cosas que decir sobre él, es el Reino Unido. El Reino Unido supo sacar, explotó y expolió tanto como pudieron expoliar los países ibéricos, tanto o más. Pero aún hoy tiene una Commonwealth y consigue que en Canadá el jefe del Estado sea la reina de Inglaterra y en Australia la reina de Inglaterra sigue siendo el jefe del Estado. Eso nosotros lo llamamos trileros a los que hacen trampa jugando y no se le nota. Bueno, pues realmente son auténticos trileros. Nosotros hemos sido justo lo contrario, porque hemos marchado a los sitios y además hemos marchado por pies muchas veces. O sea, realmente hemos marchado de prisa y corriendo. Más, nuestra última... O sea, nosotros aún somos fruto de esa angustia vital que nos quedó en el año 98, cuando en la guerra de Cuba perdimos los últimos jirones del imperio, perdimos la joya de la corona que era Cuba, perdimos no, o sea, se independizó Cuba, cuando Santo Domingo, Puerto Rico, Filipinas, en fin, todo eso fue a parar a la mano de esa democracia generosa que se llama Estados Unidos, que se quedó con todo eso prácticamente, en unos casos como protectores, en otros casos como Estado, como es el caso de Puerto Rico. En fin, a partir de ahí queda únicamente por decir, miren ustedes, esta crisis la compartimos con muchos otros. Nosotros tenemos, aparte de esto, y con esto voy terminando porque estoy abusando de la paciencia de todos ustedes y ya no es hora, tenemos 2 o 3 o 4 grandes problemas. Uno es la forma de Estado que quedó pendiente en la transición. Evidentemente en la transición se podía hablar de algunas cosas, pero las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a hablar de algo que había impuesto el anterior jefe de Estado, don Francisco Franco, que ya hemos citado, que la monarquía era intocable. Entonces, si queríamos constitución y queríamos libertad, había que aceptar lo que venía en el paquete, que era el señor de Borbón y Borbón. Entonces, bueno, eso es algo que hoy, a día de hoy, pues, empieza a tener cierta importancia, porque el comportamiento de la Casa Real empieza a dejar de ser edificante. No hay ni brotes verdes, que decía la ministra del Gobierno Socialista, ni hay una luz al final del túnel, salvo que fuera esa que decía Forges, un caricaturista español, que decía, la luz que hay al final del túnel que se empieza a ver es la del infierno, salvo que sea eso y tal. Y con esto, queridas amigas, queridos amigos, agradecer mucho la invitación, que me perdonen ustedes el haberme extendido en estas reflexiones, pero es un desahogo compartir con alguien que yo sé que más o menos tiene problemas similares.